en la mañana me paró un grupo de testigos de Jehová y me dice, párese, le traigo un regalo. Le digo, yo sabía que era la atalaya. Le digo yo, si usted me trae más allá de lo que es en Cristo Jesús, lo puedo escuchar, si no, no me haga perder el tiempo. Me dijo, pues se traigo el Padre. Pues entonces le digo yo, está predicando un falso evangelio, porque nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús. Y dijo, tiene razón. Cerraron el vidrio del carro y se fueron. Mire qué interesante. Si alguien tiene algo que ofrecerme más allá de Cristo Jesús, nadie tiene nada. Porque en Cristo Jesús está todo. Toca esos tres. En Cristo Jesús está todo. Aleluya. En Cristo Jesús está todo. Aleluya. Amén. Todo lo que tú y yo necesitamos es a Cristo Jesús. ¡Ey, a Cristo Jesús! Amén. Pero el hombre y la mujer le gusta andar vacilando, buscando al brujo mayor de México, buscando quien le lee la carta, el horóscopo, no sé cómo se llama. Aleluya, todas esas cosas raras. Y sabes, y salen peor. Pero todo aquel que ha probado de Cristo Jesús, ve que en Cristo Jesús está la solución. Amén. Toca 2 o 3 y di, en Cristo Jesús está la solución. No está en Buda, no está en Mahoma, no está en Alá, está en Cristo Jesús. Amén. No está en los presidentes, está en Cristo Jesús. Amén. No está en tu cónyuge, está en Cristo Jesús. No está en los ahorros de tu banco, está en Cristo Jesús. ¡Hey! Cristo Jesús. Dale gloria a Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor, amén. Así como está de pie, vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes quisiera saludar a los hermanos que nos visitan por primera vez. Hermana que estás también allá atrás, allá, aquella multitud tan gigante que está allá. ¿Cómo te llamas? Reina, mira, ¿habrá otra reina por acá? Gloria a Dios. A todas se llaman reina, ¿verdad? Gloria, aleluya. Aleluya, mire, gloria a Dios. Y mi hermana que viene de Honduras aquí, Dios te bendiga. Ya eres de casa, hermana, nada más que te vas de vacaciones. Sí. Mi hermana radica en Honduras y viaja para acá, pero cuando tiene chance de estar acá, viene para acá también. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Y así, a los de casa le damos la bienvenida también. Gracias por estar acá, congregándote, hermanos, como manda la palabra de Dios. Y Dios después te va a recompensar. Así es. Cumplo con el Señor y el Señor nunca falla en cumplir conmigo. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Padre, en esta tarde alabo y glorifico tu nombre. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque hemos, Señor, separado este tiempo para venir a adorarte, para venir, Padre Santo, a glorificar tu nombre. Padre mío, yo hoy voy a predicar tu palabra a esta grande multitud, y lo haré para honra y gloria de tu nombre. Y a tu nombre sea la alabanza y sea la adoración, y al Cristo que yo predico sea glorificado en esta tarde. Dáselo fuerte. Puedes sentarse, iglesia. Le puse por tema: la unción te separa. Si está escribiendo, apunte ahí. La unción te separa. La unción te separa. ¿Qué le dije? La unción te separa. Gloria a Dios. ¿La unción qué? Te separa. La unción te separa, pero la santidad te sostiene. Púntelo ahí. La unción te separa, pero la santidad te sostiene. Necesitamos vivir una vida en santidad para que la santidad nos sostenga. Sansón era un hombre, hermano, ungido, pero sin santidad cayó. ¿Quién más? Salomón era un hombre ungido, pero sin santidad cayó. Saúl era un hombre ungido, pero sin santidad también cayó. Y miles y cientos de mujeres que han tenido, hermanos, unción, pero sin santidad han caído. Aleluya. Y seguirán cayendo. Esto es un espejo para que nosotros, hermanos, hagamos uso de una vida en santidad. Toca 2 o 3 y dile: una vida en santidad no es un lujo ni es un mérito, sino un estilo de vida. Es un estilo de vida. La Biblia
dice que Samuel fue puesto en el templo de Dios y se había acomodado Samuel muy cerca, hermanos, de la presencia de Dios en aquel templo. Pero hay algo que me llama la atención, que dice que en esos tiempos escaseaba la voz de Dios o la palabra de Dios o la revelación de Dios. Había sacerdote, pero no había palabra de Dios. Había templo, pero no había palabra de Dios. Había todos los arreglos bonitos, pero no había la palabra de Dios. Que te falte todo, pero que no te falte la palabra de Dios. Dáselo fuerte. ¡Oh! Mi alma le adora. Hermano, ¿por qué será que nosotros necesitamos, por encima de todas las cosas y anheladas por todas las cosas, primero la voz de Dios y la palabra de Dios? Porque una palabra de Dios lo cambia todo. Aleluya. Una palabra de Dios lo cambia. Una persona no puede tener todo, pero sin la palabra de Dios no tiene nada. Y una persona no puede tenerlo todo, pero si tiene la palabra de Dios lo tiene todo. Dáselo fuerte en esta hora. Oh, lo único que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Aunque no tenga muchas cosas materiales, pero si tienes la palabra de Dios, tú eres más que dichoso. Tú eres más que bendecido, porque la palabra de Dios lo cambia y lo transforma todo. Mire qué interesante. Aleluya. El sacerdote estaba ahí en el templo, pero no tenía palabra de Dios. Escuche esto: donde se descuida la santidad, se escarece de escuchar la voz de Dios. Donde se descuida una vida en santidad, esa persona escarece de escuchar la voz de Dios. Porque Dios habita en un pueblo santo y en una vida consagrada. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la gente no quiere, aleluya, vivir una vida en santidad, pero quiere vivir una vida en unción y ungida. Yo quiero decirte, aleluya, que más que la unción, primero hay que vivir más en santidad, para que la presencia de Dios repose permanentemente en la vida de nosotros. Dios no hace, aleluya, Dios no hace, hermano, mancuerna. Dios no hace alianza con nadie que no vive una vida en santidad, porque Dios es santo. Toca 2 o 3, dile: Dios es santo. Dios es santo. Para yo ser, aleluya, una persona de Dios, primero tengo que convertirme en una persona separada para Dios. Amén. Samuel se había separado para Dios. Elí tenía muchos hijos. Y la razón por la cual la palabra de Dios escaseaba en la vida del sacerdote y en todos los que se congregaban en el templo era que había pecado, hermanos, en la casa santa, en el templo de Dios, en todos los que estaban en el templo. Los hijos de Elí, que estaban llamados a dar el testimonio a los demás, eran los primeros pecadores que había en el templo. Mire qué interesante. Entonces dice la Biblia que Samuel estaba, hermanos, cerca de la presencia de Dios. Escuche esto: Samuel se relacionaba con los hijos de Elí, pero Samuel no pecaba como los hijos del sacerdote. Samuel vivía, hermanos, una vida separada del resto, aunque el resto vivía una vida perversa, pero Samuel se mantenía puro, hermanos, para agradar a Dios. Y cuando usted elige por vivir una vida consagrada al Señor, téngalo por seguro que tarde o temprano Dios te va a hablar. Amén. Tarde o temprano Dios te va a visitar. Tarde o temprano Dios se te va a acercar a ti, aleluya, como fue con la vida de Samuel. Vale la pena, hermanos, pagar el precio para vivir una vida santa. Sí, vale la pena, porque tendrás muy de cerca, pero tan cerquita, a la persona de Dios en tu vida. Dáselo fuerte en esta hora. Oh, mi alma le adora, Señor, aleluya. Y lo más que nosotros necesitamos, iglesia, aleluya, es la presencia de Dios morando en nuestra vida para siempre. Toca 2 o 3 y dile: para siempre, no para una temporada, sino para siempre. ¿Para qué? Para siempre. Para siempre. Mire esto, vamos a ir a la Biblia. Salmos 93, verso 5. Dile que está a tu lado: sabía que la santidad te conviene en la casa. No solamente en una persona, sino a todos los de la casa.
Porque también una persona puede, hermano, corromper todo lo que está en la casa. Por eso todos los de la casa tienen que ser llamados a vivir una vida en santidad. El esposo es el primero que tiene que ser santo. El esposo es el primero que tiene que ser santo. Segundo, la esposa es la segunda que tiene que ser santa. Y de todos los hijos de ese matrimonio son llamados a ser santos. Para que sea una casa de Dios. Para que sea una casa de Dios. Mire, iglesia, lo que dice el Salmo 93. Tus testimonios son muy firmes y la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad que dice, conviene a tu casa. Yo no sé usted, pero a mi casa conviene la santidad, que vive en santidad. En tu casa conviene de que vivas una vida en santidad. Elí, hermanos, era un sacerdote, pero había permitido que sus hijos abusaran de las hermanas de la iglesia. Aleluya. Elí era un sacerdote, pero había permitido que sus hijos pecaran en los atrios de la casa de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios escaseaba en la vida del sacerdote y en el templo de Dios. Iglesia, qué tremendo es cuando Dios deja de hablar a una vida porque esa vida no está en santidad. Así es. Qué terrible es que una persona se acostumbre a vivir, hermanos, sin escuchar la voz de Dios, por permitir vivir una vida, hermanos, desordenada. Por eso que usted ve gente hoy en día, hermanos, que van lejos a buscar un predicador. Profeta, venga, lo traigo para acá. ¿Saben por qué significa todo esa loquera, todas esas cosas raras? Aleluya, porque hay falta, ausencia de la voz de Dios en ese lugar. Amén. Aleluya. En el tiempo de Elí, hermanos, hacía falta la voz de Dios. La voz de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos vivir una vida santa para que viva Dios permanentemente en nosotros. Es por eso que nosotros, necesitamos vivir una vida santa para que abunde la voz de Dios en mi vida. Y así nosotros seamos, hermanos, dirigidos y seamos llevados, hermanos, sin caída a los propósitos de Dios. Así es. Gloria a Dios. Mire esto, iglesia, y esto a mí me pone a pensar mucho. La unción te puede acercar a Dios, pero la santidad es la que te mantiene despierto para que escuches cuando Dios te habla. La unción, hermano, puedes operar tú con tus dones, porque los dones son irrevocables, pero también, hermano, en esa postura así, perder de vista la voz de Dios. La Biblia dice que en el día del juicio muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos y ellos sanaron, en tu nombre hicimos esto, hicimos los otros. Pero Jesús dice, y se les responderá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque con la unción nosotros podemos hacer, hermano, cosas para Dios, pero con la santidad nosotros podemos vivir en Dios. Amén. Y estar en Dios. Amén. Mire qué interesante. Hoy te vengo a hablar de esa forma. Que cultives una vida santa delante de Dios. Que cultivemos una vida santa delante de Dios. Cuando la santidad se descuida en la vida de una persona, iglesia, carece de escuchar la voz de Dios. Es por eso que hay gente que dice, ya no siento a Dios. Ya Dios no me habla como antes. ¿Será que Dios ha cambiado? No. Lo que ha cambiado es la persona, hermano, delante de Dios. Porque Dios no cambia. Si Dios te habló ayer, te habla hoy, te hablará mañana. Amén. El problema aquí es, estoy en las condiciones correctas para que Dios me visite y me hable. Póngase a pensar. ¿Cómo nosotros podemos, hermano, tener delante de Dios una vida corrompida? Bastante fácil.
Porque este mundo, hermanos, es corrupción. Y todo lo que te rodea es corrupción. Y todo lo que se mueve es corrupción. Entonces puede pegarse bastante fácil, hermano, una vida separada de la santidad. Amén. Pues no van a haber muchos amenes. Primera de Samuel 3, verso 4. Dice la palabra de Dios: y Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Mire, el sacerdote había perdido, el ministro había perdido de visión de escuchar la voz de Dios. Ya el sacerdote le era normal vivir sin escuchar la voz de Dios. De tal manera que Dios, cuando le habló a este joven, aleluya, este joven no estaba listo ni preparado para poder discernir la voz de Dios, aleluya. Es ahí donde nosotros necesitamos, iglesia, líderes, mentores que nos enseñen a descubrir la voz de Dios. Amén. Hacen falta hombres y mujeres, hermano, líderes, que se den, hermano, el empeño y la tarea de formar, hermano, una persona para que esa persona pueda discernir la voz de Dios. Mire, estaba Samuel ahí en el templo, pero este sacerdote no había sacado tiempo para instruir, aleluya, a Samuel para que Samuel pudiera discernir la voz de Dios. Cuando no hay preparación del pueblo, cuando el pueblo no se prepara, ese pueblo no puede discernir la voz de Dios. Así es. Dios fue por primera vez a Samuel y le dijo: Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Como no podía discernir la voz de Dios, se levantó y fue al hombre, a Elí. Y le dijo el hombre: ¿qué quieres? ¿Para qué me llamas? No me llamaste, le dijo Samuel. Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado, vete a acostar, muchacho. Segunda vez Dios le llama a Samuel y Samuel vuelve otra vez a Elí, al hombre, y le dice: heme aquí, Señor. Y a qué le dice: vete a acostar porque yo no te he llamado. Escuche bien, 3 y 4 veces Dios estuvo llamando a Samuel, mas Samuel no pudo discernir la voz de Dios. No era culpa de Samuel, sino era culpa del líder que no había sacado tiempo para desarrollar a Samuel a escuchar la voz de Dios. Mira, iglesia, nosotros necesitamos mentores hoy en día, líderes hoy en día, que nos enseñen a escuchar y a discernir la voz de Dios. Dáselo fuerte en esta hora. El pueblo tiene que poner su voluntad para poder, hermanos, aleluya, ser trabajado y enseñado para escuchar la voz de Dios. Es triste cuando el pueblo no ha discernido la voz de Dios. Anda de arriba y abajo sin la voz de Dios. Amén. En otras palabras, anda sin propósito en la vida porque no ha podido discernir la voz de Dios. Agarra el norte pensando que le va bien, pero es para el sur. Y así se la lleva. Y así llega a los últimos días de su vida, hermanos, sin poder encontrarse con la voluntad de Dios porque no ha podido discernir la voz de Dios. Amén. Pero cuando hayamos líderes, hermanos, que sacan su tiempo donde no lo hay, aleluya, y empiezan a destruirte paso a paso, cuando Dios te quiera hablar, tú ya estás listo para escuchar la voz de Dios. Dáselo fuerte. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Por último, aleluya, mire, le dice, mire, usó unas palabritas el sacerdote, le dice: bueno, mijo, acabo, si vuelves a escuchar otra vez la voz, dile: habla, que tu siervo escucha. Mi pregunta es: ¿por qué no se lo había dicho antes? ¿Sabes por qué? Porque no había, hermanos, el deseo de preparar a Samuel. Los hijos del sacerdote estaban, hermanos, haciendo y deshaciendo con el pecado, pero Samuel se había separado. Yo quiero decirte en esta tarde, cuando usted se dispone para vivir para el Señor, entonces Dios, aleluya, pone una responsabilidad en el líder, en el ministro, para que te prepare, porque tarde o temprano viene la voz. Amén.
nosotros tenemos que vivir una vida separada, una vida en santidad. No me venga a decir, pastor, pero por su culpa yo no escucho la voz de Dios. Mi pregunta es, ¿vives una vida en santidad? Si hoy estás borracho y mañana estás crudo. Hoy te vas de fiesta y así te la llevas. ¿Y cómo quieres que el líder, iglesia, saque tiempo, aleluya, para enseñarte a escuchar la voz de Dios, aleluya, si tú andas centrado en otros asuntos del mundo que en las cosas de Dios? Y aunque yo te prepare, aleluya, la falta de santidad anulará que tú escuches la voz de Dios. Pero cuando tú te separas, hermano, entonces te empezamos a entrenar, te empezamos a disciplinar, te empezamos a llevar por los niveles de crecimiento. Cuando tú menos acuerdes, Dios te habla. Amén. Dios te habla porque hubo una preparación. Tu vida, hermanos, está abierta para recibir y escuchar la voz de Dios. No es solamente venir a la iglesia y cantar los coros y irnos, sino es comenzar a entender que yo vine a esta tierra para escuchar la voz de Dios. Usted no vino a esta tierra para darle espalda a la voz de Dios o para taparse los oídos para no escuchar la voz de Dios. Entonces Dios no te hubiese mandado. Dios te mandó a esta tierra para que usted obedezca a la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, entonces Dios te puede dirigir. Nadie que no escuche la voz de Dios es dirigido por Dios. Pero todo lo que escuchamos la voz de Dios, entonces podemos dirigirnos en la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú no puedes seguir a Dios, aleluya, si no oyes su voz. Y dice Jesús, y estos no oyen la voz de los extraños, aleluya. Mire esto, iglesia, cuando usted no es formado para escuchar la voz de Dios, usted se va detrás de cualquier diablo o diabla, alabado sea la gloria de Dios. Cuando la gente, hermano, aleluya, no es preparado para escuchar la voz de Dios, se va tras cualquier ruido, aleluya. Pero eso no es la voz de Dios. Porque lo primero que hace Dios es que te da, hermanos, un discernimiento para que tú sepas que Él habló y que Él es su voz. Así como usted sabe cuando yo dentro por esa puerta que a lo mejor no me ve el cuerpo, pero hago, usted dice, es el pastor. ¿Por qué? Porque reconoce mí. Cuando nosotros decimos que somos dirigidos por la voz de Dios es porque yo reconozco la voz de Dios. Hermano, qué difícil es encontrar gente que dice, ¿y cómo es que Dios habla? Entonces esa gente, hermanos, tiene sus oídos tapados y no ha sido instruido para discernir la voz de Dios. Recuerde que dice la Biblia, hermano, que el diablo se presenta como ángel de luz, pero el diablo, él es diablo. Aleluya. Es por eso que miramos personas cayendo, hermanos, en cosas que supuestamente eran de Dios, pero fueron del diablo, porque falta discernimiento de escuchar la voz de Dios. En esta tarde, proponte a escuchar la voz de Dios, diciéndole al pastor, aleluya, pastor, ayúdame. Aquí hay líderes que te van a ayudar. Levante la mano a los líderes que tienen célula y te van a equipar para que tú escuches la voz de Dios. Ya no ande corriendo arriba y abajo, hermanos, sin poder discernir la voz de Dios, porque entonces estás perdiendo tus días y tu tiempo aquí en la tierra. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, usted aprovecha los días que te ha tocado vivir aquí en la tierra. Dáselo fuerte en esta hora. ¡Oh! Mi alma le adora, Señor, aleluya. Muchas veces Dios te ha estado llamando y hablando como a Samuel, pero por falta de discernir, aleluya, la voz de Dios, tú no lo has escuchado a Dios. Vamos a ir, hermanos, al libro de Hebreos 1. Hebreos 1:1. Dios te ha hablado. A lo mejor Dios te ha hablado más que a Samuel. A lo mejor Dios, hermanos, te ha estado hablando más que a Samuel. Pero por falta de discernimiento, de escuchar la voz de Dios, has ignorado a Dios. Dios habiendo hablado, diga conmigo, Dios habiendo hablado muchas veces. Dios habla mucho. Dios habla mucho.
Si algo conozco yo de Dios es que Dios habla bastante. Aleluya. Dios te habla y te habla y te habla. Aleluya. ¿Y qué más dice? Y de muchas maneras Dios te ha hablado. Si no entiendes de esta forma de cómo Él te habla, Él busca otra forma para hablarte, pero al cabo es que el día que tú te vayas de esta tierra, aleluya, no digas que Dios nunca me habló. Dios te va a decir, yo te he hablado de muchas maneras y de muchas formas. Aquí el problema ha sido tú, porque no has podido discernir mi voz. Dios te ha hablado, más que Samuel, estoy más que seguro. Más que Samuel, Dios te ha hablado. A Samuel Dios le habló 4 veces. A usted le ha hablado más de 500 veces y de miles de veces. Pero lo que pasa es que no hemos hecho caso, hermanos, en buscar, discernir la voz de Dios. Porque para discernir la voz de Dios, tengo que buscar una plataforma que se llama santidad. Una plataforma que se llama santidad. Por eso la santidad conviene en nuestra vida, porque de esa forma es que yo estoy listo para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Dale palmas a Cristo en esta hora. Escuche esto. Como Samuel no podía discernir la voz de Dios, iba cada rato que Dios le hablaba, ¿a dónde? Con Elí, el hombre. Cuando usted no puede discernir la voz de Dios, tú corres para donde el hombre, creyendo que es Dios que te habla. Y cuando usted no puede discernir la voz de Dios, aleluya, aunque Dios use los medios más sencillos para hablarte, piensa que es voz de hombre también. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está hablando en esta hora? Aleluya. ¿Cuántos tienen discernimiento si esa palabra es de Dios? Pero el que no tiene discernimiento dice, no, ese es cuento del pastor, esa es palabra de hombre. No, es Dios hablándote de esta manera. Cuando usted ya tiene una preparación que ya discierne la voz de Dios, dice, esa palabra es de Dios. Esa palabra es de Dios y entiendes de que Dios te habló. Amén, iglesia. Muchas veces Dios te ha estado llamando. Aleluya. Él te ha estado llamando. Los años han pasado y Dios te ha estado llamando. Los años vienen y Dios te seguirá llamando. Aleluya. De tal manera que Dios te está llamando. Dios te está llamando y Dios te está hablando. A Samuel le dijo Samuel, pero más Samuel no pudo entender, hermanos, la voz de Dios. Y qué triste es esto. Mira, tenía tan cerquita al sacerdote, el ministro, pero no pudo Samuel identificar la voz de Dios porque no había sido preparado para escuchar la voz de Dios. Todos nosotros necesitamos un mentor que nos prepare para escuchar la voz de Dios. Si hoy en día yo estoy aquí arriba enseñándote, es porque yo necesité a alguien que me enseñara a cómo escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habló, me dijo, Pastor Rafael, usted va a ser un pastor y lo quiero para allá. ¿Sabes qué yo hice? Aleluya. Me alisté y estoy donde Dios me quiere tener porque escuché la voz. Porque hubo una preparación antes de un tutor que me enseñara a cómo yo pudiese escuchar la voz de Dios. Hermano querido, si usted todavía no ha podido escuchar la voz de Dios, no se vaya de este lugar así. Venga con nosotros para ubicarlo con los líderes o para que yo personalmente lo pueda enseñar para que usted pueda escuchar la voz de Dios y el día de mañana sea un hombre o una mujer que escucha la voz de Dios. Dáselo fuerte en esta hora. El pueblo tiene que buscar un mentor para que lo instruya o prepare a entender y a escuchar la voz de Dios. Aleluya. El pueblo tiene que buscar y entender y entender, hermanos, para buscar, escuchar la voz de Dios. Mire, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, hermano, nos comparamos como ese niño, como este niño hermoso que anda por aquí. Aleluya. Cuando nosotros no estamos preparados para escuchar la voz de Dios, la Biblia nos compara como ese niño. Y ese niño que es, no tiene el discernimiento de las voces todavía. Es un niño, aleluya, que no entiende cómo se le habla, ni cómo, hermano, se le puede hacer entender, porque es un
un niño. Samuel era un joven, un adolescente, hermano. Por eso no pudo entender la voz de Dios. Pablo le dice a los corintios, vamos para allá, primera de Corintios 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, diga conmigo celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Aleluya, andáis como hombre. El verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire, iglesia, Pablo separó la iglesia de los Corintios y traía una palabra poderosísima de parte de Dios, pero iba a desperdiciar esa palabra porque encontró que los hermanos no estaban preparados para escuchar la voz de Dios, sino que los hermanos habían perdido su tiempo criticándose uno a otro, pero no estaban viviendo una vida de santidad para recibir la palabra que traía Pablo para ellos. Por eso Pablo dijo, yo no puedo hablarles esta palabra porque todavía son niños. Son carnales sin discernimiento. Son personas que no pueden percibir ni entender la voz de Dios. Amén. Cuando el hombre y la mujer no han sido preparados para escuchar la voz de Dios, es un niño espiritual aunque tenga 90 años. Amén. Pero si usted tiene 15 años y usted es preparado para escuchar la voz de Dios, tú eres un hombre y una mujer madura delante de Dios. Amén. Para escuchar la voz de Dios. Amén. No importa la edad que tengas, pero si usted se prepara para escuchar la voz de Dios, entonces usted está listo para ser una persona madura de aquí en adelante, para escuchar la voz de Dios. No pierda más el tiempo actuando como niño sin la palabra de Dios. Hermano, es tiempo que nosotros maduremos espiritualmente para tener, aleluya, la voz de Dios en reconocimiento, hermano, en nuestra vida, para que nosotros entendamos cuando Dios nos habla y cuando Dios dejó de hablarnos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos desean que Dios les hable? Yo sé que ahorita Dios está hablando, pero ¿cuántos desean de aquí en adelante escuchar la voz de Dios? Que estás orando y pueda Dios hablarte. Estás en tu trabajo, que pueda Dios hablarte. Que tengas un sueño y que tú puedas tener la capacidad de entender ese sueño de que Dios está hablando. Porque Dios te habla de muchas maneras. Amén. Aleluya. Dale palma a Cristo en esta hora. Sin santidad la voz de Dios se confunde. Ahí el verso 13, hermanos, atienden. Sin santidad la voz de Dios se confunde. ¿Qué hacían los corintios, hermanos? Agarrándose del moño entre ellos. Vivían una vida, hermanos, en acusación uno al otro. Entonces de esa manera no se puede percibir la voz de Dios. Porque Dios, hermano, no va a ser escuchado cuando hay pecado en la vida de una persona, porque esa persona no está preparada para escuchar la voz de Dios. Aunque Dios le hable, no va a tener discernimiento para poder discernir qué es la voz de Dios. ¿Sabe cuando tú estás preparado para escuchar la voz de Dios? Cuando vives una vida en santidad, cuando vives una vida apartada, aleluya. Entonces Dios te prepara para que escuches su voz, para que escuches su voz. Número 2, la santidad se manifiesta escuche esto, la santidad se manifiesta en una vida, hermano, de rendición. Cuando el hombre y la mujer, hermano, no negocia con el mundo, ni con el pecado, ni con el diablo, ni con nada. Cuando una persona dice, es que yo voy a dedicar mi vida para servir al Señor y vivir una vida apartada del mundo, entonces, aleluya, tú vives en una plataforma de la santidad de Dios. Amén. Recuerde que Dios es santo. Amén. Y 3 veces santo. Amén. Dios no hace morada con el impío. Dios hace morada
con los santos. ¿Y qué es la palabra santo, pastor? Los muñecos grandes que están en la iglesia católica. No. Aleluya. La palabra santo sencillamente significa separado. Amén. Separado. ¿Sabes cuántos por no estar separados no están en esta noche aquí con nosotros? Porque todavía quieren andar en mezcla con el mundo. Y es por eso, hermano, que no están aquí. Dale palma a Dios por los separados de esta tarde que están aquí. Aleluya. Tú eres un separado del cielo. Propón en tu corazón tener una vida separada para Dios. Y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Escuche esto. Ahí, hermanos, cuando una persona decide de obedecer a Dios, cuando tú vives una vida en santidad, sencillamente significa: yo estoy obedeciendo aleluya, la palabra de Dios, la palabra que el líder, que el pastor, aleluya, predica. Si esa palabra fue de Dios, yo la vivo. Amén. Porque fue Dios hablándome. El sacerdote le dijo: dile. ¿Qué le dijo? Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué recibió para escuchar la voz de Dios? Mandamiento, hermanos. Mandamientos. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, primero debemos obedecer los mandamientos. Los mandamientos. No podemos escuchar o querer escuchar la voz de Dios si nosotros no obedecemos. Cuando tú vives una vida en santidad, eso significa que tú vives una vida de obediencia. Amén. Y en una vida de obediencia, entonces tú estás listo para escuchar la voz de Dios. Amén. 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 Así es. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya estaba por terminar. Manténgame 2 minutos ahí. Vamos a ir a la Biblia otra vez. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuándo es que podía oírlo? Cuando había obedecido. ¿Por qué no le dijo la primera vez que Dios le habló: habla, porque tu siervo oye? Porque no había obedecido. No había, hermanos, una vida o una plataforma de obediencia. No había una preparación para este joven para que obedeciera la voz de Dios. Aleluya. Ahora que él estaba en obediencia, él sí podía decir: habla, que tu siervo oye. Es la forma de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Es, hermano, a través de una vida rendida en obediencia. Amén. En una vida rendida en obediencia. Es cuando estamos listos para escuchar la voz de Dios. Podemos tener miles de voces hablándonos a la vez, pero con una vida rendida en obediencia tú puedes discernir cuando Dios te habla. Si algo está pasando en el mundo, que hay mucho ruido, muchas voces, está la voz del periódico, está la voz de la noticia, está la voz del presidente, está la voz del vecino, está la voz de tu cónyuge, está la voz de tus hijos, está la voz de todo el mundo, aleluya. Y eso te puede confundir cuando tú no vives una vida de obediencia. Así es. Pero cuando nosotros estamos viviendo en una vida de obediencia, hermano, podemos distinguir quién es quién. Amén. Y podemos distinguir cuando Dios nos habla. Amén. Así es. Es cuando estamos listos para escuchar y recibir la voz de Dios. Amén. Cristo viene por su iglesia. Pero aquella iglesia que nunca ha escuchado la voz de Dios en la iglesia va a tener problemas en aquel día. Porque el Espíritu Santo te va a preparar y te va a avisar en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y te va a levantar en un abrir y cerrar de ojos, pero siempre y cuando la iglesia esté, hermano, preparada para poder entender y comprender y oír la voz de Dios. Amén. Muchas veces pensamos que una trompeta va a sonar fuerte y te va a despertar como una alarma. No, si va a ser una ida en lo secreto. Va a ser como ladrón en la noche. Así es. No vas a oír ni un ruido. Aleluya. Cuando tú menos acuerdes, tú estabas durmiendo en una cama, pero cuando menos acuerdes estarás pisando tercer cielo. Amén. Donde no hay cohete que pueda llegar, donde no hay lente que puede mirar. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos estarás traspuesto al tercer cielo. Amén. Así es. Es por eso que necesitamos discernimiento para escuchar la voz de Amén. Dios. Cuando usted está preparado para escuchar la voz de Dios, entonces tú puedes vivir donde está Dios. Tú
no puedes vivir con tu cónyuge si no se entienden. Tú no puedes relacionarte con tus hijos si no se entienden. ¿Sabes cuándo se relacionan? ¿Sí está bien la palabra? Tú sabes cuando hay comunión, cuando hay entendimiento de ambas partes. Hermano, lo que está afectando a los hogares hoy en día es la falta de comunión y falta de entendimiento. El hombre dice a la mujer: yo no te entiendo, por eso no te puedo atender. La mujer le dice que no te entiendo nada, por eso no te puedo, aleluya, atender. Porque falta, hermano, comprensión de ambas partes. Así mismo es nuestra relación con Dios. Así mismo es nuestra relación con Dios. Dice la Biblia que Enoc era un hombre común y corriente. Pero cuando le nació su hijo Matusalén, él, hermanos, cambió su vida para vivir una vida separada para con Dios. Fue tanto el apego de Enoc con Dios que caminó tan cerca Enoc con Dios, o Dios con Enoc, que un día Dios le dijo: vámonos de aquí, mi amigo, aleluya, porque está más cerca de mi casa que de la tuya. Y dice la Biblia, desapareció Enoc porque Dios se lo llevó. Un día, si tú caminas con Dios, si tú oyes la voz de Dios, un día Dios te llevará con Él. Un día Dios te llevará con Él. Por último, verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Escuche esto. Como el sacerdote sabía de que aquel joven había escuchado la voz de Dios, él quería saber qué Dios le había dicho. Escuche esto. El sacerdote quería saber qué Dios le había dicho. Mi pregunta es: ¿por qué el sacerdote andaba buscando de ver lo que Dios le había dicho a este joven? Y no es que era sacerdote, no es que era ministro, que está llamado a ser primero, escuchar la voz de Dios. No te equivoques. No todos los que se dicen ser ministros o líderes pueden escuchar la voz de Dios. Porque cuando no están viviendo una vida de santidad, es imposible que Dios le hable. Pero como Dios no le ha hablado, entonces se ponen a inventar. Y tú no puedes vivir en una vida inventada. Tú puedes vivir solo con la voz de Dios. Amén. Solo con la Voz de Dios. Con la voz de Dios. Mire, se le acerca y le dice: dime, Samuel, o declárame cuál fue la palabra que Dios te dio. Y dice la Biblia, lo que leímos, que Samuel tuvo temor de declarar lo que Dios le había dicho. Hey, yo he enviado del cielo para decirte que el primer mensaje que Dios le da a Samuel no fue de amor, no fue de dinero, fue de juicio. Así es. Fue Juicio. de juicio. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para Samuel? Dile a Elí, a toda su casa, aleluya, que vendrá juicio por los pecados que sus hijos están haciendo en el templo. Aleluya. Tengamos cuidado, padre y madre, que tú dejas a tu hija, a tu hijo, aleluya, hacer lo que se le da la gana en tu casa. Porque Dios no va a pasar por alto eso. No lo hizo en la casa ni en la vida de Elí, con más en la tuya. Así es. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. A quien le oyere retiñerán ambos oídos. 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que han hecho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese hijo borracho que lleva a tu casa y tú siendo cristiana, aleluya, tienes que parar ese carro. Esa hija que se sale, aleluya, por las noches, aleluya, viene hasta otro día y tú no te das cuenta, tienes que parar ese carro. Párale ese carro. Amén. Porque viene el juicio del cielo. Amén. Viene el juicio del cielo, iglesia. Aleluya. Mire, iglesia, qué interesante es esto. A Elí le vino juicio del cielo. Tenía mucha razón Dios de no hablarle a este hombre cabezón, y era sacerdote. Porque sus hijos estaban, hermanos, cometiendo pecados con las hermanas de la iglesia. Estaban entrando en vicios, aún hasta en el mismo templo. Pastor, fumaban motas. Si había motas, se le echaban adentro del templo. Aleluya. Iban embriagados al templo. Y no solamente a ellos, sino que embriagaban a los demás. Pero Samuel se mantenía alejado de ellos. Amén.
Por eso Samuel pudo identificar la voz de Dios. Porque Samuel vivió una vida separada para Dios. Y Samuel le manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Qué dijo Elí? Como él ya había oído antes la voz de Dios, había tenido relación con la voz de Dios antes, aunque ahora había perdido la visión de escuchar la voz de Dios, él sabía que era Dios hablando. Mire, hermano, era un jovencito, Samuel era un adolescente. No sé cuáles son las palabras de Samuel en esa edad. No eran como de un profeta mayor, eran de un adolescente, pero Elí pudo identificar que era la voz de Dios. ¿Qué dijo Elí? Y Samuel se le manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, ya conmigo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. 19. Y Samuel creció, ya conmigo, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel profetizaba lo cumplía Dios, por cuanto Samuel había aprendido a vivir una vida en santidad, no solamente en una temporada de santidad, sino que había hecho de la santidad un estilo de vida. Aleluya. Cuando usted y yo, hermanos, hacemos de la santidad un estilo de vida, entonces Dios no dejará caer ninguna de tus palabras, sino que todas las cumplirá. Diga conmigo, todas las cumplirá. Cuando vivimos en santidad, vale la pena, iglesia, vivir una vida en santidad. Amén. Vale la pena, iglesia, vivir una vida en santidad. No se me duerma. Amén, aleluya. Hermano, hay gente, hermanos, que ha dejado de vivir una vida en santidad por vivir 24 horas en las redes sociales. Y todo lo que hacen en las redes sociales, todo lo tienen, pero menos el mensaje de Dios. Y todo lo que hacen en la vida secular, todo lo proyectan en las redes sociales, pero menos el mensaje de Dios. Necesitamos aprender a vivir una vida separada del resto para que tengamos, hermano, una vida consagrada delante de Dios, para que Dios te hable. Y cuando Dios te habla, las cosas cambian. Y cuando tú tienes el mensaje de Dios, las cosas... Antes de Dios hablarle a Samuel, era un muchacho común y corriente, pero después que Samuel escucha la voz de Dios, se convierte en uno de los profetas mayores. Cuando usted no escucha la voz de Dios, aleluya, es igual que el resto, pero cuando usted entiende y comprende y discierne la voz de Dios, usted ya no es el mismo. Usted ya no es el mismo. ¿Cuánto queremos que ya no sea el mismo? Levántate en esta tarde, ponte de pie.